Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo que oyen. Vamos a explorar los secretos, los rumores y los posibles detonantes detrás de esta separación que dejó a más de uno con el corazón roto. Antes de que nos adentremos en este chismecito jugoso, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, suscríbanse. Denle clic a ese botoncito rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre les traigo lo mejor del mundo del espectáculo, tendencias, belleza y mucho más. Y si ya son parte de esta hermosa familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero un montón. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande y Kerem fue para muchos el cuento de hadas perfecto. Se conocieron en el set de Sen Kalkam, una serie turca que arrasó en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos tenía a todos suspirando. Al principio negaron los rumores, pero eventualmente confirmaron lo que todos sabíamos: estaban enamorados. Su relación fue pública y documentada en redes sociales. Nos regalaban fotos juntos, viajes románticos, momentos divertidos y un amor que parecía indestructible. Los fans estaban enloquecidos, los bautizaron como Anker y los consideraban la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo de la farándula, detrás de la fachada de perfección, a veces se esconden realidades más complejas. Los rumores sobre una posible crisis comenzaron a circular a principios de 2022. Al principio muchos los descartaron como simples chismes de internet, pero la verdad es que cada vez había más señales que apuntaban a que algo no andaba bien. Dejaron de aparecer juntos en redes sociales, sus interacciones disminuyeron y ambos se mostraron más reservados en entrevistas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a esta ruptura tan inesperada? Bueno, aquí es donde empieza lo bueno, donde entramos a analizar la información que tenemos disponible y a especular un poquito. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática fue un factor determinante. Ser una pareja tan pública y constantemente analizada por los fans y los medios de comunicación puede ser agotador. Cada movimiento, cada gesto era interpretado y diseccionado, lo que seguramente generó una enorme presión sobre ambos. Recordemos que no solo se trataba de la prensa rosa turca, sino que su relación acaparó titulares a nivel internacional. Imaginen la carga que debieron sentir al saber que cada cita, cada comentario, cada mirada era objeto de escrutinio global. Se convirtieron en una marca, en un producto mediático y eso, mis amores, puede ser asfixiante. Otra teoría apunta a las diferencias profesionales. Tanto Hande como Kerem son actores muy exitosos y con agendas muy apretadas. Es posible que la falta de tiempo para compartir juntos y la dificultad para coordinar sus proyectos profesionales hayan afectado la relación. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y las diferentes prioridades pueden haber creado una distancia entre ellos. Hande, con su belleza y talento, ya era una estrella consolidada antes de Sen Kalkam, y Kerem, gracias a la serie, catapultó su carrera a niveles estratosféricos. Cada uno tenía sus propios sueños y ambiciones, y quizás, en algún punto, sus caminos comenzaron a divergir en el ámbito laboral. Conciliar agendas tan demandantes es un desafío titánico, incluso para las parejas más sólidas. Además, no podemos descartar las posibles diferencias personales. Aunque se veían muy enamorados, todos tenemos nuestras propias personalidades y formas de ver la vida. Es posible que a medida que se conocieron mejor, hayan descubierto que no eran tan compatibles como pensaban. Las expectativas, los valores y los objetivos a largo plazo pueden haber sido diferentes y eventualmente haber generado conflictos. Al principio el enamoramiento nubla muchas cosas, pero con el tiempo, las verdaderas personalidades afloran. Quizás Hande buscaba una relación más tranquila y estable, mientras que Kerem se sentía más cómodo con un estilo de vida aventurero y centrado en su carrera. Son solo suposiciones, claro, pero es importante considerar que, más allá de la imagen pública, son dos personas con sus propias necesidades y deseos. También se habló de posibles infidelidades. Aunque no hay pruebas concretas que confirmen estas acusaciones, los rumores circularon con fuerza en las redes sociales.
Algunos medios de comunicación incluso publicaron fotos y vídeos que insinuaban que alguno de los dos había sido infiel. Sin embargo, es importante tomar estas informaciones con pinzas, ya que muchas veces se basan en especulaciones y no en hechos reales. En el mundo del espectáculo, los chismes de infidelidad son pan de cada día. A veces son ciertos, otras veces son inventados para generar polémica y aumentar el rating. En el caso de Hande y Kerem, nunca hubo una confirmación oficial, pero el simple hecho de que se mencionara esta posibilidad ya generó un clima de desconfianza y tensión. Otro factor que pudo haber influido en la ruptura es el tema de la familia. Se dice que las familias de Hande y Kerem tenían diferentes opiniones sobre la relación y que esto generó tensiones entre la pareja. La presión familiar puede ser muy fuerte y, en algunos casos, puede ser un factor determinante en el éxito o el fracaso de una relación. Sabemos que en Turquía, la familia juega un papel muy importante en la vida de las personas. Es posible que las familias de Hande y Kerem tuvieran expectativas diferentes sobre la relación, sobre el futuro de la pareja, o incluso sobre la forma en que debían manejar su vida pública. Estas presiones externas pueden ser muy difíciles de sobrellevar y a veces pueden ser la gota que colma el vaso. Pero más allá de las teorías y los rumores, lo cierto es que la ruptura entre Hande y Kerem fue una decisión personal y que solo ellos saben realmente qué fue lo que pasó. Es importante respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones. Al final, ambos son seres humanos que tienen derecho a buscar su propia felicidad. Quizás simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro, o quizás las circunstancias de la vida los llevaron por caminos diferentes. Lo importante es que tomaron una decisión que consideraron la mejor para ambos, y eso es lo que debemos respetar. Después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz y ha participado en varios proyectos exitosos. La hemos visto brillar en nuevas series y películas, demostrando que es una de las actrices más talentosas de su generación. También se la ha relacionado sentimentalmente con otras personas, aunque ella ha mantenido su vida personal muy privada. Hande ha sabido reinventarse y seguir adelante, demostrando una gran fortaleza y profesionalismo. Por su parte, Kerem también ha continuado trabajando en el mundo del espectáculo y ha participado en varias series y películas. Al igual que Hande, ha sido muy discreto con su vida personal y no ha revelado si está saliendo con alguien. Kerem ha aprovechado su popularidad para expandir sus horizontes y explorar nuevos proyectos, consolidándose como un actor versátil y carismático. Lo que sí sabemos es que ambos han aprendido de esta experiencia y que han madurado como personas. La ruptura de una relación siempre es dolorosa, pero también puede ser una oportunidad para crecer y para aprender más sobre nosotros mismos. Han demostrado que son capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas, manteniendo su profesionalismo y dignidad. En resumen, la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un evento muy mediático que generó mucha especulación y tristeza entre los fans. Las posibles causas de la separación incluyen la presión mediática, las diferencias profesionales, las diferencias personales, los rumores de infidelidad y las presiones familiares. Sin embargo, la verdad es que solo Hande y Kerem saben realmente qué fue lo que pasó. Lo importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus vidas. Pero, ¿qué impacto tuvo realmente esta ruptura en el mundo del espectáculo turco y en la percepción del público? Anker no era solo una pareja, era un fenómeno cultural. Representaban el amor idealizado, el cuento de hadas moderno, y su separación dejó un vacío en el corazón de muchos fans que los veían como un ejemplo a seguir. La noticia acaparó portadas de revistas, programas de televisión y redes sociales durante semanas, generando un debate interminable sobre las razones de la ruptura y el futuro de ambos actores. Además, la ruptura de Anker también puso en tela de juicio la imagen de las parejas de la farándula. Muchos se preguntaron si era posible mantener una relación genuina y duradera bajo la constante presión mediática y la exigencia del público. ¿Hasta qué punto las parejas famosas deben compartir su vida privada con el mundo? ¿Cómo afecta la fama a las relaciones personales? Estas son preguntas que siguen siendo relevantes en el mundo del espectáculo y que la ruptura de Hande y Kerem puso de manifiesto. Y no podemos olvidar el impacto económico de la separación. Anker eran una marca muy valiosa, con contratos publicitarios millonarios y una legión de seguidores dispuestos a comprar cualquier producto que promocionaran. Su ruptura afectó a varias empresas y marcas que dependían de su imagen como pareja, generando pérdidas significativas.
Esto demuestra el poder que tienen las parejas famosas en el mundo del marketing y la importancia de gestionar cuidadosamente su imagen pública. En definitiva, la ruptura entre Ander Erzel y Kerem Bürsin fue mucho más que un simple chisme de farándula. Fue un evento que generó un gran impacto en el mundo del espectáculo, en la percepción del público y en la economía. Sirvió como un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones, y que las relaciones, incluso las más perfectas, pueden llegar a su fin. Bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre la ruptura entre Ande y Kerem. Recuerden que esto es solo una especulación basada en la información disponible y que la verdad puede ser mucho más compleja. Quiero agradecerles por estar aquí conmigo y por apoyar mi canal. Significa mucho para mí tenerlos como parte de esta comunidad. Los quiero un montón. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura entre Ande y Kerem? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás de la separación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.